Hola, ¿cómo estás? Bienvenido mi querido tejedor o tejedora. Yo soy Rose y esto es Puntaditas. El día de hoy vamos a realizar esa preciosa bufanda poncho con bolsas. Y estoy contenta porque vamos a realizarla con la medida que tú necesites. Ya que cada uno de nosotros somos diferentes y especiales porque así nos creó Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, pues entonces te voy a enseñar a tomar las medidas para que la puedas realizar en la que tú prefieras. Pues bueno, ahora necesitamos una cinta métrica que vamos a tomar con estos dos dedos o se lo vamos a dar a la persona que se lo vamos a hacer y le vamos a decir que lo detenga con estos dos dedos. Vamos a pasar la cinta métrica por toda la espalda, estirada la cinta métrica, toda la espalda, y esa es la medida que vamos a hacer en cadenas. Yo te voy a dar un aproximado para que te des una idea de cómo podemos hacer esto. Por ejemplo, mido 1,78 centímetros y necesito pues una bufanda pues un poco más larga, ¿verdad? Porque mis brazos son más largos. Entonces voy a montar 1,60 centímetros de cadenas para poder realizar esta bufanda poncho. Para las personas que son más bajitas, pues a lo mejor con unos 50 está perfecto. Y si se la vas a hacer a un niño o a una niña, pues solo necesitarás 1,20 m o máximo 1,30 centímetros. Bueno, recuerda que esto es en cadenas para poder montar sobre ellas la primer puntada que te dejé en este video, y ya que esa puntada nos enseña a hacer la pretina y las orillas de la bufanda poncho, y en este segundo video vas a ver la parte media y retomaremos la primer parte con el primer video, que son las cadenetas en realce. Así es que no te la puedes perder y comenzamos. Estos son los materiales que necesitamos para hacerla. Una vez que hemos decidido qué talla vamos a hacer nuestra bufanda poncho, vamos a iniciar con una lazada y, bueno, una vez que ya hemos montado nuestras cadenas, ¿verdad? Vamos a iniciar con una lazada y en el 1, 2, en el tercer hoyito nos vamos a introducir y sacamos con 3, haciendo toda la vuelta de un medio punto cargado. Haciendo toda la vuelta de medio punto cargado hasta finalizar nuestra vuelta. De esta manera. Una vez que llegamos a la orilla de nuestra primera hilera para hacer nuestra bufanda, le vamos a dar la vuelta, vamos a subir con una cadena y vamos a tomar la hebra de acá, y así vamos a hacer nuestra segunda vuelta hasta terminar todos los puntos que hayamos montado, como en la vuelta anterior. Una vez que llegamos aquí a nuestro último punto de la vuelta 2, vamos a hacer la vuelta 3, subiendo con una cadena y ahora agarrando la cadenita de atrás y haciendo nuestra vuelta de medio punto cargado. Bueno, chicas, esta secuencia la vamos a seguir, es decir, vamos a ir intercalando la vuelta 1 y la vuelta 2. La vuelta 1 que son de medios puntos cargados y la vuelta 2 que son de medios macizos, para que nos quede esta hermosa tira de corazoncitos, igual que la de aquí abajo, o cadeneta en realce. Y así vamos a terminar la vuelta 3 de nuestro proyecto. Ahora vamos a hacer la vuelta 4 agarrando la hebrita de atrás y sacando 2 veces, porque es el medio macizo. Y así vamos a hacer toda nuestra hilera de la vuelta 4. En esta vuelta 5 y última para nuestra bufanda, bueno, para el cuerpo de nuestra bufanda, vamos a agarrar la parte de atrás y sacar con medio punto cargado, como lo hicimos en la tercera vuelta. Y así vamos a empezar a hacer en la vuelta 6 la puntada. Una vez que terminamos nuestra vuelta, nuestra quinta vuelta, vamos a darle la vuelta a nuestro tejido, vamos a subir con una cadena y vamos a
lazar agarrando la hebra de acá atrás para ir haciendo 6 medios macizos y aprovechando las cadenetas en relieve que hemos aprendido. Miren, vamos a hacer 2, 4, 5 y este último 6, teniendo 6 medios macizos. Si le damos vuelta a nuestro tejido nos vamos a dar cuenta que aprovechamos la cadeneta de realce que se formó. Ahora ya vamos a tejer todos nuestros puntos con la puntada 2, que es esta. Pasamos el primero y en el segundo tejemos un medio macizo, una lazada y envolvemos el punto, sacamos una y 2 veces. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos lo mismo. La lazada, introducimos nuestro gancho, sacamos una, 2 veces, lazada, envolvemos el punto, sacamos la lazada, introducimos una y 2 veces. Una lazada, nos saltamos uno y en el siguiente introducimos nuestro gancho, sacamos una y 2 veces. Lazamos, envolvemos el macicito, medio macicito, sacamos, tenemos 3, sacamos una y 2 veces. Y así van a hacer toda su vuelta con esta puntada hasta llegar, recuerden, 6 puntos antes del final para poder hacer nuestra otra orilla. Incluso le podemos poner nuestro segurito 2, 4, 6 aquí para que no se nos olvide dónde es nuestro último punto. Yo ya aquí voy llegando al final donde está mi segurito y acuérdense, voy a introducir el gancho por detrás y voy a hacer mis 6 últimos puntos. Voy a hacer mis 6 últimos medios macizos para darle forma al tejido. Les voy a enseñar cómo va quedando, igual que cuando iniciamos. Esto que se ve tan hermoso, que son las cadenetas en realce, y aquí va a enmarcar esto, la puntada que ya iniciamos. Y es el momento en el cual yo voy a utilizar mi segundo color. Voy a tomar la hebra de esta manera. Voy a jalar y voy a ajustar el color anterior. Voy a subir con una cadena y voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar la parte de atrás para seguir haciendo mi cadeneta de realce. Solo vamos a hacerlo lo mismo, 6 puntos al inicio y 6 puntos al final. Miren, de esta manera se nota claramente dónde son los 6 puntos. Subí con mi cadena 2, 4, 6. Ahora voy a empezar a hacer ya mi puntada como tal. Aquí no voy a saltarme ningún punto como en la vuelta anterior, sino que en el principio voy a hacer mi medio macizo, lazada y vuelvo a envolver el punto y saco 2 veces. Salto uno y en el siguiente voy a hacer lo mismo. Y así hasta terminar mi vuelta y llegar a hacer los 6 últimos que son de la orilla, que corresponden a la orilla. Una vez que ya llegué al término de mi vuelta, vuelvo a hacer lo mismo. Voy a agarrar por la parte de atrás. Miren, aquí se nota claramente cuando tengo que empezar ya a hacer mi orilla. Entonces voy a agarrar la parte de atrás del corazoncito y voy a hacer mis 6. 1, 2, 3, 4, 5 y este último recuerden que lo agarramos completo porque le da soporte al tejido, y 6. Tengo ya mis 6 y de esta manera voy a ir respetando tanto al inicio como les enseñé como aquí estas cadenas de realce, porque cuando ya llevemos más adelante el tejido les voy a mostrar cómo nos va a servir esto para poder montar cuando ya hayamos terminado nuestra bufanda, las bolsas. Bueno, vamos a hacer esto por para poder
volver a retomar la primer puntada y enmarcar con esto nuestro tejido. Bueno, chicas, pues aquí yo ya llegué a las vueltas que necesito para que pueda yo volver a empezar a tejer mi puntada número 1. Les quiero enseñar cómo es que vamos a sacar esta medida. Va a ser de la siguiente manera. Aquí en la orilla, cuando yo hice mis 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de cadeneta en realce, voy a medir, miren, así con mi cinta métrica. Y entonces a mí con el gancho número 5 y la lana media me mide 6 centímetros. Entonces yo voy a multiplicar esto por 2. Entonces tengo 12 centímetros. 12 centímetros que me va a medir la orilla. A 50 centímetros que necesito de ancho, le voy a restar los 12 centímetros y me quedan 38 centímetros. 38 centímetros es lo que tiene que medir todo esto, que es el cuerpo de la bufanda. Miren, aquí yo ya llegué a los 38 centímetros. Entonces voy a empezar a montar mi orilla y va a ser de la siguiente manera. A mí, terminando mis 20 vueltas, me quedó de este lado donde están las canaletas, las cadenas en realce. Entonces me voy a fijar para no perderlas. Voy a empezar con mi primer vuelta, que es exactamente, chicas, de medio punto cargado. Hago mi nudito en esta parte, que no se me zafe. Y bueno, estas recuerden que después lo vamos a perder. Corto mi hebra para no estar teniendo dificultad que se me atore. Y con una cadenita, jalo y ajusto. Voy a empezar en la parte de atrás agarrando mi hebra del corazoncito. Y voy a hacer toda la vuelta de medio punto cargado, como la primer vuelta que empecé al iniciar mi bufanda poncho. Es decir, voy a hacer 5 vueltas como inicié, ¿verdad? Inicié con 5 vueltas de esta primer puntada. Así voy a hacer 5 vueltas al terminarla. Muy bien, entonces vamos a hacer toda la vuelta, la primera vuelta de medio punto cargado. Una vez que tenemos nuestras 5 vueltas, vamos a hacer una de medio punto y la otra de punto de cangrejo. Bueno, vamos a subir con una cadenita e inmediatamente vamos a ir escondiendo las hebritas para que no tengamos que estar escondiendo más adelante. Entonces todas 2 vueltas, una de medio punto y la otra de puntada de cangrejo. Puede ser con otro color como yo, para enmarcar nuestro trabajo. Y ya cortamos la hebra de abajo, ¿verdad? Así hasta completar toda la vuelta de medio punto. Y ahorita nos vemos para la puntada de cangrejo. Les quiero explicar que aquí donde están las cadenitas en realce, vamos a meter el gancho, y donde no hay cadeneta, que hay un macicito, vamos a introducir el gancho por medio del macizo para poder ir haciendo nuestra vuelta, que no se nos aumenten los puntos y tampoco apretemos nuestra orilla. Recuerden que aquí en la esquina vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto. De esta manera sacamos 3 de uno mismo para poderle dar cómodamente la vuelta. Y así seguir con nuestra vuelta de medio punto cargado. ¿Ok?
Les quiero mostrar cómo va quedando, miren, la orillita de nuestra bufanda poncho, que a mí la verdad me está encantando. Una vez que ya llegué aquí a la esquina de o al inicio de mi vuelta, subí con una cadena e hice un macizo ahí en ese punto. Voy a hacer 2 más para completar mi esquina y que me quede redondito con punto deslizado, redondito mi trabajo. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda cangrejo, y recuerden que el cangrejo se llama así porque vamos retrocediendo nuestros puntos, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a subir con una cadena y voy a meterme no en el primero sino en el segundo punto, y voy a jalar y hago 2 juntos. Me meto, saco y 2 juntos, así como si fuera medio punto pero al revés. Y entonces va quedando una especie de chinito que les voy a mostrar en este momento. Ay, muy hermoso, miren, que le da una terminación padre y no permite que se enrosque, o sea, es muy buena terminación esta de cangrejo. Entonces vamos a ir alternando. Miren, aquí acabo de terminar mi punto, lo hago pegadito y en el siguiente me salto uno y hago el punto cangrejo. Pegadito, me salto uno y hago el punto cangrejo. ¿Saben para qué es que me salte uno? Bueno, aquí me toca pegadito y me lo salto. Bueno, me tengo que saltar uno porque esta puntada tiende a veces a hacerse un poco lanuda porque pues tiene la vuelta esta del cangrejo. Entonces, si yo hago uno pegadito y me salto uno, le doy oportunidad para que no se me haga lanudo, y de todas maneras se va viendo bonito. ¿Ven? Pues bueno, una vez que yo ya llegué aquí a mi último punto, terminé mi vuelta, voy a jalar, voy a meter mi gancho por aquí. Lo saco y meto otra vez la hebra para que quede otro nudito como el punto de cangrejo. Ok, y ya con mi aguja lanera voy a esconder esta hebra por donde veníamos, porque mi estambre termina en gris como la hebra que venía yo tejiendo. Entonces jalo, acomodo y corto sin miedo, ya no se va a desbaratar. Bueno, pues entonces así es como queda nuestra bufanda poncho. Vamos a coser ahora las bolsas. Pues bueno, para iniciar nuestro bolsillo vamos a hacer 32 cadenas. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32. Entonces cuento 1, 2 y en la tercera cadenita voy a introducir mi gancho y voy a sacar una vez. ¿Ok? Vamos a hacer toda nuestra primer vuelta de medios puntos cargados para comenzar a hacer nuestra primer puntada. Vamos a hacer nuevamente nuestras 5 vueltas de la puntada de inicio, que es como la que hicimos al final también de la bufanda poncho, o sea, una vuelta de medio punto cargado y la otra de medio macizo, realzando la cadeneta. Una vez que yo tengo ya aquí mis vueltas de orilla, voy a subir con una cadena y en el primer hoyito voy a meter mi gancho, voy a hacer 2 macizos normales ya, y voy a comenzar a hacer mi puntada 2, la puntada de las yes. Entonces así me salto uno y le doy la vuelta al macicito y termino así hasta terminar 2 puntos antes de la orilla, para que pueda yo
hacer mis 2 macizos de orilla. ¿Ok? Me salto uno, hago el medio macizo y envuelvo. De esta manera yo he terminado mi vuelta ya con la puntada y terminé con mis 2 macizos a la orilla. Voy a subirme igual con un medio macizo, perdón, y voy a hacer la puntada nuevamente. Voy a terminar combinando las primeras vueltas con la puntada de orilla y las últimas 5 también las voy a combinar con la puntada de orilla. Así es que vamos a terminar nuestro bolsillo. Una vez que ya tenga yo mi bolsillo terminado, voy a unirlo y lo voy a unir de la siguiente manera. Voy a centrarlo y lo voy a sujetar, como pueden ver aquí, con unos alfileres. No se me mueva. Yo no corto mi hebra y entonces empiezo a meter el gancho y a sacar con medio punto para ir uniendo mi bolsa. Voy a cerciorarme de agarrar las 2 partes, esta que es la bolsa como tal y la parte interior que es nuestra bufanda poncho. Así, de esta manera vamos a ir uniendo. Miren, así es como va quedando esta especie de canalito precioso, los corazoncitos aquí encima para nuestra unión de nuestra bolsa. ¿Verdad que se ve hermosa? Bueno, entonces vamos a seguir así. La otra bolsa haremos igual con los mismos 32 puntos, el mismo cuadro, y vamos a hacer las mismas vueltas y entonces la pegamos, por supuesto, de la misma forma. Miren, aquí que es la esquinita, vamos a hacer lo mismo que les expliqué en las esquinas para redondear la orilla de nuestro chal. En el mismo punto, bufanda, poncho. En el mismo punto vamos a hacer, como pueden ver aquí, 3 medios puntos y nos damos la vuelta y seguimos uniendo. Recuerden de ir perdiendo estas hebrita que es con la que iniciamos y hacemos nuestro medio punto de la misma manera hasta terminar de unir los 2 bolsillos. Bueno, pues así ha quedado la orilla de nuestra bolsa con este punto de cadenetas en relieve, que la verdad queda muy bonito, ya que, y es muy sencillo, ya que se hace con el medio punto para que quede este borde tan precioso que le da el terminado perfecto a nuestra bolsa. ¿Verdad que está preciosa? Está súper linda, fácil y rápida. Estas puntadas son muy sencillas y las podemos hacer las chicas que apenas estamos aprendiendo esto tan hermoso que es el crochet. Y no olvides de suscribirte, de darme like, de compartirlo con otras tejedoras y nos vemos muy pronto. Bye bye.